Vamos por la candidatura de la oposición, José Antonio Kast, que culminó su tercera campaña presidencial, donde en la región de la Araucanía. El abanderado agradeció los respaldos de Johannes Kaiser, de Evelyn Matei, e hizo un llamado a todos los partidos de la ahora oposición a seguir trabajando juntos sin importar, dijo, el resultado de este domingo. En el Partido Republicano y Chile Vamos aseguraron que la derecha saldrá fortalecida de esta elección, no solo por las presidenciales, sino por el inicio de una nueva coalición política que va de amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. María José de la Barra, muy buenos días. Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ante miles de personas, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, culminó su candidatura presidencial en la Plaza de Armas de Temuco. Una instancia en la que no solamente dio un discurso en el que agradeció a todo su equipo, a su equipo más estrecho, lo subió al escenario, sino que también hizo un gesto al valorar claramente los respaldos que le dieron la misma noche del 16 de noviembre, cuando resultó el candidato que pasaba a la instancia del balotaje de parte de los otros contendores de la derecha. Dio gracias a Johannes Kaiser por ser parte del pacto parlamentario que hicieron con el Partido Nacional Libertario, el Republicano y el Partido Social Cristiano, y también agradeció por el apoyo inmediato que le dieron en segunda vuelta. Lo propio con Evelyn Matei, dijo que agradeció el gesto que realizó ella, quien de manera inmediata no solamente le entregó su respaldo, sino puso sus equipos a disposición, y con ello se decantó el respaldo de Chile Vamos, posteriormente de Demócratas y de Amarillos. Hemos tenido diferencias, hemos cometido errores, pero tenemos claro que lo que hoy se vive en Chile es una emergencia, una crisis total, dijo José Antonio Kast, quien pidió que el trabajo que han realizado en conjunto con los diferentes partidos políticos siga al día siguiente de la elección. Porque muchas veces la alegría llega hasta el día de la elección, y después, cuando toca determinar quiénes van a seguir trabajando con los equipos, y no todos tienen la posibilidad de seguir, ahí se producen las tensiones. Pero hemos tenido buenas conversaciones con los distintos partidos políticos para poder hacer un gobierno de emergencia, un gobierno de verdad. El republicano dijo que la elección de este domingo es una cruzada ciudadana para recuperar la paz y el orden. Chile despertó, dijo Kast, haciendo alusión a una frase que se utilizó en el marco del denominado estallido social, pero que él ahora recogió para asegurar que millones de chilenos entendieron que la mentira y la violencia no llevan a Chile a ningún destino. En medio de su discurso, los presentes empezaron a gritar "sin comunismo", que es uno de los eslogan de campaña que hizo Kast, utilizando, el número que también se le otorgó en la papeleta. Bueno, ante eso, Kast agarró el discurso que estaban tomando claramente sus adherentes y dijo: "Sin comunismo en la moneda, pero con los comunistas en Chile y portándose bien. Porque si yo salgo electo y puedo jurar, quiero ser el presidente de todos los chilenos y demostrarle a cualquier comunista que uno puede defender sus ideas sin agredir, sin golpear, sin insultar en redes sociales". En esa línea, el candidato señaló que si resulta electo la noche del domingo, dará todo para recuperar Chile, y para ello, dijo, no hay tiempo que perder. Voy a entregar mi vida por la patria y no tenemos tiempo que perder. Vamos a estar el día lunes muy temprano convocando a grandes equipos a trabajar por el proyecto que queremos presentarle a Chile a partir del 11 de marzo. Vamos a llegar a transformar Chile con toda la energía. Ya tenemos el compromiso de los parlamentarios, con los señores alcaldes, con los 6 gobernadores, y vamos a devolverle la esperanza a Chile. La campaña, a juicio de los republicanos, resultó positiva, en un balance positivo. Fueron meses de despliegue que sabemos culminaron ayer y que los perfilan, según distintas encuestas, como los favoritos en esta elección. Una de sus voceras, un nuevo rostro político para el Partido Republicano, es la periodista Mara Cedini, quien hizo un positivo balance de lo que fueron estos meses de candidatura. La campaña de José Antonio ha sido redonda, linda, energética. Yo sé que tenemos un desafío difícil, pero estamos seguros que en Chile se pueden hacer las cosas bien. Tenemos la gente, tenemos la infraestructura, se necesita un buen líder, y eso es lo que va a cambiar, estoy segura, este domingo para el 11 de marzo. Y es que el optimismo va más allá de la elección presidencial, porque los republicanos también aseguran que ganaron una batalla que hace un par de meses se veía básicamente imposible, que era lograr la unidad de la derecha.
Así, las derechas que llevaron a 3 candidatos presidenciales para la primera vuelta hoy están unidas detrás de Kast. El republicano cuenta con los respaldos de Amarillos, Demócratas, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano y también el Partido Nacional Libertario. Esto es algo que anticipa, a juicio de algunos, una nueva coalición que podría articularse no solamente para ser ejecutivo, si es que resultan vencedores, sino también para comenzar a gestar, una oposición de cara a un eventual gobierno también de Janet Jara. El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien ha estado a cargo de estas coordinaciones políticas, fue el encargado de reunir a los distintos mundos con reuniones que también fueron conocidas en el marco de la campaña. Él dijo que tras el apoyo que recibieron de Amarillos por Chile, lograron reunir a todo el espectro que rechazó la propuesta constitucional de la Convención en 2022. Faltaba un solo partido político para poder tener todo el abanico que representó los intereses de la inmensa mayoría de los chilenos frente a ese primer proyecto refundacional de la Constitución. Ese es el gran abanico de fuerzas políticas que están detrás del, si Dios quiere, futuro presidente de Chile, José Antonio Kast. Pero si hay balances positivos, también hay flancos que se abrieron en las últimas jornadas. Ya hemos comentado lo que sucedió posterior al debate de Anatel con la eventual propuesta de reducir o eliminar la ley de 40 horas, algo que fue descartado por el comando de José Antonio Kast y por el propio candidato. Pero ayer reflotó de parte del oficialismo una entrevista hace un par de días del senador electo por la Araucanía, hablamos de Rodolfo Carter, en la cual él realizaba una entrevista en el programa Todo va a estar bien, de Vía X, y donde el exalcalde de la Florida abordaba las críticas por la falta de información respecto a la propuesta de recorte que tiene José Antonio Kast de reducir 6.000 millones de dólares en 18 meses de gasto público. Bueno, en esa entrevista, al ser consultado por la falta de detalle respecto al recorte, Carter señalaba: habrá recortes que evidentemente no los vamos a decir porque nos paralizan el país al día siguiente. Si lo decimos vamos a tener la calle incendiada, afirmó. Unas declaraciones que efectivamente fueron tomadas por el oficialismo, que fueron reflotadas durante la jornada de ayer y que el propio Carter desde Temuco explicó, asegurando que antes de comunicar el recorte deben conocer todos los datos que entregará el actual Ejecutivo para poder hacer un correcto proceso de traspaso de mando y con la información del actual Ejecutivo comenzar a delinear también parte de lo que van a recortar si es que llegan a la moneda. Que nosotros tenemos que recibir la información de parte de las Express, de la evaluación técnica de cada uno de los programas. Gastar bien los recursos requiere una opinión técnica y obviamente se hace una vez que se asume el gobierno. Y desde luego sabemos que la ultraizquierda, si nosotros empezamos a anunciar ahora esos recortes, van a empezar a alterar el orden público. No les vamos a permitir un nuevo estallido social. Pero hay debates que también vienen en el escenario postelecciones. Uno de ellos, al cual de hecho aludía Kast durante la jornada de ayer, es saber qué partidos o qué movimientos se van a plegar con él posterior a la elección en caso de que resulte electo, quienes se van a sumar a un proyecto para formar parte de su gobierno, de su coalición política, del próximo oficialismo, si es que Kast entonces resulta vencedor la noche del domingo. Otro de los debates que también viene postelecciones es saber cuál va a ser el futuro de Chile Vamos, considerando que Evópoli debe disolverse y que hay algunos dentro de la coalición que han planteado, por ejemplo, la idea de fusionar partidos o disolver la coalición como tal y comenzar a funcionar, con partidos separados. El presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, aseguró que los partidos de la coalición, los partidos madre de esta coalición, que son claramente RN y la UDI, siguen más vivos que nunca, tienen un proyecto político que va a ser clave para el ciclo que viene y van a seguir actuando desde cada una de sus colectividades. Chile Vamos, los dos partidos ejes, Renovación Nacional y la UDI, gozan de muy buena salud, tienen una participación y presencia muy importante en el Congreso. Es probable que también que hablemos de colaboración a nivel gubernamental y cada uno, resguardando su identidad, creo que va a estar en condiciones de aportar y colaborar con el país. Está sobre la mesa también saber qué es lo que va a suceder durante la noche del domingo. En un momento se tenía pensado realizar una actividad en el Estadio Bicentenario de la Florida durante la noche de este domingo en caso de que José Antonio Kast resultara ganador. Sin embargo, la norma electoral frustró esa posibilidad, ya que se
impide o no se permite realizar actos masivos hasta 4 horas después de cerradas las urnas, y en esa línea, debido al horario y a todo lo que implica la logística de llenar un estadio bicentenario, se desechó esa opción. Algunos más modestos tenían la intención de realizar el acto o el primer discurso de José Antonio Kast en el exterior de la sede del Partido Republicano, como ocurrió posterior a la primera vuelta, pero aseguran también algunos dentro del comando que eso no iría de la mano con un discurso de un candidato que resulte ganador, por ende deberían buscar otra opción. En esa línea se decantó entonces por una de las opciones que es más concretas de momento, que sería realizar la actividad en un hotel de la región metropolitana, en particular del sector oriente de la capital, donde se podría realizar entonces una actividad en la cual no solamente el candidato esté en la espera de los resultados, sino también emita su discurso, ya sea de presidente ganador o de candidato derrotado. Katy Tomás. Mira, ¿hay triunfalismo en la derecha? Sí. Sí. O sea, creen que están ganados, de todas maneras. ¿Eso es? Me atrevería a decir que sí. ¿Alguno concibe alguna, ya que están triunfalistas, alguna posibilidad de sorpresa? Yo creo que siempre están las personas que efectivamente quieren esperar hasta el día de la elección. Hay algunos que buscan mirar esto con más distancia, pensando en el factor del voto de Franco Parisi. Ayer Franco Parisi en una entrevista decía que Janet Jara logró llegar mejor al electorado de José Antonio Kast, o sea, al electorado, digo, del PDG en esta elección, y eso podría claramente quizás mover un poquitito la aguja, pero hay algunos, me atrevería a decir que también es la minoría, que quiere decir esperemos el resultado, porque uno nunca sabe lo que puede suceder. Es voto obligatorio, hay un 20% de votos de Franco Parisi que no sabemos qué es lo que va a suceder, y hay otros que, si bien están con el optimismo de que efectivamente piensan que José Antonio Kast va a ganar, también están esperando ver con qué margen podría esto realizarse, porque el propio Kast antes de la primera vuelta decía que la oposición actual, la derecha, iba a ganar con un margen de 20 puntos, es decir, 40-60, que ellos iban a ganar con cerca del 60%. Otros dicen que luego del desempeño en los debates el margen podría haberse estrechado bastante, y un margen muy estrecho entre ambos claramente haría que el optimismo y el triunfalismo, pese a que va a seguir existiendo, sea menor. La primera vuelta en la derecha fue una primera vuelta muy dura entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Es decir, las diferencias entre la candidata Evelyn Matei y José Antonio Kast fueron enormes diferencias. De hecho, esa derecha acusaba a la candidatura de Kast ultraderechista. No era solamente la candidatura del oficialismo, sino esa derecha acusaba a Kast de ultraderechista. Acusaban de que no era capaz de establecer cierta paz social, que era el discurso del oficialismo, pero lo usaba esa derecha, etcétera, etcétera. O sea, cuestiones muy de fondo y muy duras. Ahora están todos juntos, después de estas palabras. ¿Esas palabras eran falsas? ¿Están juntos porque el poder une, o la posibilidad de obtener el poder? Esta unión es una unión que es cuando hay un terremoto, está la fisura, le ponen pasta encima, pero la fisura queda tapada, pero aparece en cualquier instante, basta un temblorcito y en un terremoto para que el muro de nuevo aparezca ahí con dañado, incluso estructuralmente. ¿Cómo lo ves tú? Fue sorpresivo que todos los partidos que acompañaban a Evelyn Matei se cuadraran con José Antonio Kast. De hecho, siempre estuvo sobre la mesa ver qué iba a suceder con amarillos y demócratas. Algunos decían, los partidos van a dar libertad de acción y cada uno de sus militantes verá lo que hace, pero es difícil poder imaginarse a Andrés Joanet y Jimena Rincón en la foto con José Antonio Kast. Bueno, están todos en la foto, desde Andrés Joanet hasta Johannes Kaiser, todos cuadrados tras Kast. Claramente, cuando uno conversa con algunos analistas, dicen el poder une, y claramente la sensación de que José Antonio Kast sería el candidato que está más favorecido previo a la elección podría ser que el tránsito, que el camino desde el comando de Matei al de Kast haya sido más expedito, sin tanto ripio, sin tanto obstáculo. Eso por una parte.
¿Hay tensiones que se arrastran desde la primera vuelta? Yo creo que sí. Y eso explica por qué Evelyn Matei no ha formado parte en ningún caso de la candidatura presidencial de José Antonio Kast. De hecho, no es que ella esté fuera de la vida pública. Ha estado muy activa en redes sociales, algo que incluso ha sido sujeto de memes, distintas viralizaciones, porque ocupaba el color rojo y algunos decían que era un guiño hacia el comando de Janet Jara. O sea, se ha visto de todo. Pero Evelyn Matei no ha sido parte de la campaña de José Antonio Kast. Y eso claramente también es leído como una muestra de que las heridas que se generaron en la campaña, en la primera vuelta, no están cicatrizadas del todo. Me atrevería a decir que hay mejor relación entre los dirigentes del Partido Republicano y los dirigentes de Chile Vamos que entre el propio Kast y los dirigentes de Chile Vamos. Es una relación que se puede aceitar, que se puede trabajar, y claramente también hay disposición de los republicanos de poder aunar a todos los movimientos políticos, porque también les conviene, en caso de que resulten electos, poder tener una coalición amplia que mantenga el espectro político que hoy los respalda, que es desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. ¿Cuánto aguanta esto? Bueno, por algo también quieren hacer un gobierno de emergencia, porque saben que los temas en los que coinciden son seguridad, economía y migración. Si es que entramos en temas más, a hilar más fino, ¿no? En temas que pueden ser vivienda u otros, puede que haya matices entre los distintos partidos, entre los distintos comandos. Solo en el tema de contribuciones, por ejemplo, los tres candidatos proponían cosas totalmente distintas. Entonces, si esquilamos más fino, puede que ya esa torre que se ha unido en torno a José Antonio Kast tenga un poco más de debilidad en su fase. Ahora, a ver, digamos que estamos sin encuestas, por lo tanto, lo que podemos inferir solamente está a nuestra percepción, ¿no? A nuestra piel, a lo que escuchamos, a lo que vemos, a lo que estamos interesados en este tema. Las encuestas se siguen haciendo. Las conocemos, pero no las podemos publicar. No las podemos contar, eso es. Hay una idea en relación a, y tú lo mencionabas recién, respecto de este triunfalismo, exitismo para algunos. Hablamos durante la semana incluso repartija de cargos o nombres que empezaron a circular para un eventual gabinete de José Antonio Kast, pero hay una sensación, y no sé si está relacionada con lo que mencionabas recién, de este muro, esta torre de Babel, donde hablan todos en distintos idiomas, pero intentando unirse, ¿no? Y entendiéndose de cierta forma. Que algo de nerviosismo de todas formas hay. Quizás no de perder necesariamente la elección y que por lo tanto Janet Jara sea la próxima presidenta, sino que de no obtener ese masazo, ¿no? Ese triunfo que eventualmente, o que en las encuestas mostraron en algún momento que podía obtener José Antonio Kast. Y lo que eso implicaría, en primer caso para él, que está en su tercera aventura presidencial, que él mismo ha dicho que no va a volver a ser candidato, y obviamente para esa oposición que decimos está pegada con la magia del poder, y que cuando ese poder no está, se pierde la magia y por lo tanto va a ser muy difícil de manejar. Claramente hay algunos aspectos que complican. Uh-huh. Complica que el margen de triunfo o derrota sea mucho menos amplio de lo que se esperaba. Yo me atrevería a decir que sobre un 55% sería ya un triunfo esperado para el comando de José Antonio Kast, pero ellos buscan, o les gustaría quizá, en algunos, digo, no en todos claramente, con los que hemos podido conversar respecto a este tema, de un 58 a un 60%, y ya sería claramente mucho mejor. Hay que decir que José Antonio Kast y Janet Jara van a ser los candidatos de izquierda y derecha más votados en los últimos años, sin duda, ganen o pierdan. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos con voto obligatorio, es un padrón distinto, y eso va a hacer que los números que reciba cada uno de los candidatos va a ser mucho más alto. Por ejemplo, si Janet Jara pierde, de igual forma tendría mayor cantidad de votos que los que obtuvo el presidente Gabriel Boric, si es que las matemáticas no me fallan, porque así efectivamente se mostraría que el voto obligatorio tuvo sus efectos y que Janet Jara gane o pierda recibiría más votos, por ejemplo, lo propio con Kast. Entonces hay muchos números que comienzan a nublar de repente a los comandos, pero que existen hoy y hacen que el comando de Kast tenga esa preocupación de que el margen sea mucho más estrecho de lo que les gustaría. Otra preocupación es por el nivel de expectativas. Hay altas expectativas ciudadanas respecto a una eventual administración republicana por migración, por seguridad. Ellos han dicho que la economía o la recuperación económica vendría después, porque primero tendríamos que avanzar en todo lo que tiene relación con la seguridad, pero el manejo de las expectativas, el margen de triunfo o derrota durante la elección del domingo, y también
la situación de las manifestaciones sociales y la activación de la izquierda en una oposición que podría ser relativamente parecida a la que tuvo Sebastián Piñera durante su última administración, son temas que preocupan y que están siendo evaluados en el comando. A ver, cuando se empieza a desgranar el choclo, porque al final estas cosas pasan, cuando a alguien no les gusta, los que tienen menos espíritu de colaboración o menos cercanía con el gobierno se van a ir. Renovación Nacional y la derecha social. Hay sectores de Renovación Nacional que dicen nosotros somos de la derecha social. ¿Cuánto afecto pueden tener por el gobierno de Kast? Es una pregunta. En segundo lugar, ¿qué esperan ellos en cuanto a la participación en el gobierno? ¿Cargos importantes o no tan importantes si perdieron la elección? Y la tercera pregunta, ¿la derecha desechó a Evelyn Matei? Esa derecha. Y hago esta pregunta porque hay dos candidatos de la derecha que perdieron, que es Evelyn Matei y es Kaiser. Bueno, pero Johannes Kaiser está ahí, está en primera persona, participa, habla. Matei tuitea, X ahora, emite mensajes por X. Ya. Y de otras cosas, pero no de la campaña, no, a eso voy. La derecha abandonó a Evelyn Matei, ya no está, pasó a ser una especie de pérdida y por lo tanto, ¿hay que olvidarla o no? Vamos por parte. Lo primero, Chile Vamos, ¿cuál va a ser el rol que va a tener en un eventual gobierno de José Antonio Kast? Me atrevería a decir que un rol que es más protagónico que el que podríamos haber esperado hace un par de meses atrás. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast requiere de cuadros políticos que tengan experiencia gubernamental y ahí encuentra el mundo del llamado piñerismo, donde gran parte de esos cuadros provienen de Chile Vamos, por ende tendría un rol bastante importante y de hecho los propios presidentes de los partidos así lo dicen. Escuchábamos hace un par de minutos atrás al senador Rodrigo Galilea, quien decía que van a tener presencia eventualmente en lo gubernamental, con lo que desliza claramente la posibilidad de que eso ya comience a evaluarse y de hecho sabemos que algunos de los partidos de Chile Vamos han comenzado a hacer una especie de casting, ¿no? A mirar sus nombres y evaluar cuáles son los nombres que coinciden mejor con el proyecto republicano y que podrían hacer match de mejor manera con el proyecto del Partido Republicano. Eso por una parte. Eso no implica que el rol social de esta derecha social, el rol político de Chile Vamos vaya a desdibujarse, porque saben que si le va bien a un gobierno de José Antonio Kast hay espacio para que ellos puedan efectivamente poder presentar un proyecto político en la elección presidencial que viene. Poder mejorar también su situación en la parlamentaria. Saben que un gobierno fortalecido o con buena aprobación social puede permitir un gobierno de continuidad en un eventual 2030, ¿no? Entonces claramente van a querer potenciar su discurso, no desdibujar el rol que tienen como derecha moderada, derecha social o derecha de los acuerdos, pero de igual manera ser un gobierno o potenciar el trabajo en un gobierno de José Antonio Kast, porque eso permitiría también poder mejorar sus aspiraciones, pensando no en esta, sino en la siguiente elección presidencial. Respecto a Evelyn Matei hay opiniones divididas. Hay algunos que aseguran que ella ya efectivamente sale de la vida política para mantenerse en la vida pública, pero en un rol no de articuladora, sino simplemente siendo un liderazgo dentro de Chile Vamos. Y hay otros que dicen que su voz va a ser muy importante en el ciclo político que viene para poder reivindicar entonces el mismo proyecto político de esta derecha social, sobre todo de la UDI, que sabemos está en un debate interno respecto a su identidad, su proyecto como tal, lo que van a proponer al país para diferenciarse de los republicanos. Entonces, me atrevería a decir que hay opiniones divididas respecto a Evelyn Matei, pero todos coinciden en que sigue siendo el gran liderazgo que hoy básicamente puede unir a Chile Vamos. Muchas gracias, María José. Que tengan buen día. Igual tú.